Hola, soy Iago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar de un tema que surgió espontáneamente en el vídeo de la semana pasada. Los que lo hayáis visto recordáis que yo había mencionado que cuando estoy en el parque con mi hija me hacía mucha gracia, sobre todo cuando era más pequeña, ver un extraño vals en el cual los dos miembros eran, por un lado, los niños jugueteando y corriendo y subiendo y bajando por el parque y sus padres persiguiéndoles con una cazadora para obligarles a que se la pusiesen. Es uno de los dos tipos de vals que se suele ver en los parques. El otro vals es el del vals de los padres que persiguen con una cuchara a sus hijos para que se tomen la merienda, el cual espero que un día nos dé para hacer otro vídeo sobre los trastornos de la conducta alimentaria, porque también es un tema que tiene delito. Y lo cierto es que esta creencia de que el frío causa catarros es una creencia que está muy fuertemente arraigada en la población general. La mayor parte de la gente tiene un convencimiento que nunca se han replanteado, nunca se han parado a pensarlo, pero que viene heredado normalmente de nuestros padres o de nuestros abuelos, y eso crea como una idea de que es una verdad completamente inmutable, de que si no nos ponemos una bufanda o no nos ponemos un abrigo, vamos a coger un catarro. Pero que venga de antiguo o que venga heredado de nuestros padres este conocimiento no lo convierte en cierto. Como tampoco es cierto lo de los famosos cortes de digestión por no haber guardado 2 horas después de la última comida antes de meternos en el agua. Os desafío a que busquéis algún periódico en el que aparezca alguien que se haya muerto en el agua porque se metió antes de haber guardado las 2 horas de reposo. O si se me ocurriese hacer un parte de defunción, un certificado de defunción de una persona diciendo que murió de un corte de digestión, probablemente el juez me correría a gorrazos, porque sería como decir que murió pues por el amor de una mujer o por mal de amores o alguna otra chorrada. Es decir, son cosas que forman parte de la cultura popular, pero esto no las convierte en ciertas. O como otro ejemplo, pues el echarle la culpa de cualquier cosa que le pase a un niño a que le está saliendo un diente. ¿Tiene fiebre? Es porque le está saliendo un diente. ¿Tiene granos en el culete? Es porque le está saliendo un diente. Cuando son realmente ideas que no tienen ningún tipo de fundamento. Que al niño salga un diente le producirá molestias en las encías y ahí acaba todas las consecuencias. Pero bueno, hablando de nuevo del tema de los fríos, pues esta teoría, este conocimiento sobrenatural de que el frío causa catarros, pues se enfrenta, claro, a una serie de contradicciones. El hecho de que el frío cause catarros, pues como mínimo causa dudas de cómo es posible que ir descalzo y enfriarme los pies afecte a mis fosas nasales. A priori es una cosa que resulta bastante extraña. Incluso, yendo un poquito más cerca, ¿cómo es posible que el frío afecte a mis pulmones por vía percutánea a través de la piel del tórax, a través de la musculatura y de las costillas, que son francamente gruesas? ¿Cómo puede llegar a mis pulmones de un modo tan complicado en vez de llegar a través del aire frío inhalado, que es una forma mucho más directa de enfriar mis bronquios y mis pulmones? También, ¿por qué los países nórdicos no son líderes mundiales en patología respiratoria? Porque por esta regla de 3, si tener frío causa catarros, pues Noruega, Suecia, Finlandia deberían ser países que deberían pasarse 6 meses al año enferma toda la población general, porque en algún momento se les puede colar algún frío por el cuello, por algún lado, según esta teoría. Y sin embargo son países que no tienen una tasa más elevada. Es más, en algunos de estos países la tienen una tasa un poquito más baja de infecciones respiratorias declaradas de lo que es común en nuestras latitudes. Y también en esta teoría sin fisuras de que el frío causa enfermedades respiratorias, pues también nos queda el hueco de por qué surgen tantas epidemias respiratorias graves en el sudeste asiático, que no es un sitio que asociemos precisamente al frío. Yo cuando pienso en el sur de China o pienso en Vietnam, la verdad es que no pienso en grandes estepas nevadas, todo lo contrario, y de hecho son países que son muy cálidos, y sin embargo ahí surgen muchas epidemias porque hay una gran concentración de población, porque hay una gran cantidad de ganado con el cual podemos intercambiar virus respiratorios, que es donde está realmente la clave del tema. Y aparte de lo cómico que puede resultar, que pues bueno, todos los numeritos que vemos en nuestra consulta diaria de gente que nos trae a su hijo y que nos dice, y dígale que se tape bien para que no vuelva a coger otro catarro, o todos esos bailes que os comentaba de padres persiguiendo a sus hijos con una cazadora para que se la pongan, aparte de la gracia que puede hacer, tiene también un punto que a mí me da un poquitín de rabia, porque no solamente es una creencia inútil e inofensiva, en ocasiones puede hacer que nos desviemos
del objetivo. Yo por experiencia personal, y aquí puedo estar un poco sesgado, porque a lo mejor es únicamente lo que ocurre en mi entorno y no lo que ocurre a nivel macro, pero tanto en consulta como en mi entorno lo que he comprobado es que la gente que tiene mayor obsesión con el tema de abrigarse bien o abrigar a sus hijos suele ser precisamente las personas que tienen más patologías respiratorias. Es decir, esa obsesión con el correcto nivel de abrigo suele venir como consecuencia de que yo o mi hijo estamos teniendo patologías respiratorias de repetición. Y eso habitualmente obedece a un problema médico que muchas veces es diagnosticable y es tratable. Y cuando estamos perdiendo el tiempo pensando en gorros, en bufandas y en abrigos y no pensando en el pediatra o en el médico de familia que me pueda ayudar a averiguar qué es lo que está pasando, al final es una pérdida de tiempo y además una fuente de complejos de culpa, porque no os podéis imaginar la cantidad de gente que viene a la consulta fustigándose porque hoy están enfermos porque el otro día se olvidaron de ponerse una bufanda, o porque hoy están enfermos porque no obligaron a su hijo a ponerse el abrigo. Entonces una fuente de sufrimiento y de autofustigación completamente improcedente, porque no van por ahí los tiros. Y nos estamos evitando el buscar ayuda en el médico, que es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, primero vayamos a lo fundamental. El origen de las enfermedades respiratorias es la infección por virus, por ciertos tipos de virus que pertenecen a varias familias distintas, cada una de las cuales tiene decenas o incluso centenares de subtipos, incluyendo pues el rinovirus, que es bastante famoso, otros menos famosos como puede ser el adenovirus o el coronavirus, y seguramente el más famoso de todos, que es el famoso virus influenza, el virus de la gripe, que es el que suele producir las infecciones respiratorias comunes más graves y más intensas. Entonces, si los catarros son víricos, si los procesos respiratorios en general son víricos, ¿por qué los asociamos al frío? ¿Por qué hemos llegado por qué nuestros antepasados han llegado a creer que el frío los causaba? Pues muy probablemente debido a múltiples factores. El primero es que, de hecho, las epidemias de enfermedades respiratorias suelen ocurrir con mucha más frecuencia en los meses más fríos. Y hay hay varias razones para esto. La primera de ellas es que los virus que provocan enfermedades respiratorias son tremendamente lábiles, viven muy poquitas horas fuera del cuerpo humano, y si el aire es suficientemente frío y suficientemente seco, pueden prolongar su vida hasta incluso 24 horas después de haber sido exhalados. Y esto multiplica la capacidad de éxito del virus a la hora de infectar a una segunda persona. Evidentemente, una persona que pues tiene gripe y tose en verano con 38 grados centígrados y un sol intenso, probablemente a los pocos minutos de haber exhalado ese virus, el virus muere antes de poder infectar a una segunda persona. Entonces sí, el frío ambiental, por supuesto que influye en la aparición de un catarro. También el frío, cuando lo inhalamos, no cuando nos da en el cuerpo, sino cuando lo inhalamos, provoca una irritación de nuestras mucosas respiratorias por contacto. La prueba más fehaciente la tenéis en que si un día de frío intenso salís a la calle, cuando dentro de un rato volváis para casa, comprobaréis que la nariz os está goteando porque se ha provocado una irritación por contacto directo de la fosa nasal con el frío, no por el frío del cuerpo, sino porque estamos inhalando ese aire frío. E incluso, si es suficientemente frío y lo respiramos por la boca, se puede llegar a provocar una irritación de la mucosa traqueal o de la mucosa bronquial. Y las mucosas que están irritadas son mucho más, por así decirlo, apetecibles para los virus, porque por un lado, a nivel microscópico se producen erosiones en las cuales los virus pueden penetrar mejor, pero además las mucosas, cuando se inflaman, exponen unas proteínas en su superficie para pedir auxilio a los glóbulos blancos, y muchos virus son capaces de pegarse a esas proteínas de superficie, y por tanto una mucosa inflamada es más fácil de ser infectada por un virus que una mucosa que está sana y sin irritar. También lo habitual es que en los días fríos todos tengamos una tendencia a colocarnos en lugares comunes, es decir, en un día normal, en una jornada de ocio, de un día de buen tiempo, la gente se dispersa en terrazas o por la calle, y sin embargo en un día que sea muy lluvioso o que sea muy frío, lo normal es que la gente se meta dentro de cafeterías, con lo cual, al aumentar la densidad poblacional en ese punto, aumentamos la posibilidad de que un comensal infecte al resto de los comensales que están en esa cafetería.
También, importantísimo, el curso escolar suele ocurrir durante el invierno, es decir, al menos en España, los niños suelen tener vacaciones en los meses de junio a septiembre. Entonces, durante esos meses hay una tasa tremendamente baja de infecciones respiratorias. Pero normalmente los problemas con las epidemias suelen surgir cuando comienza el curso escolar, independientemente de que comience haciendo frío o haciendo calor. Lógicamente, si hace frío, la epidemia va a ser más intensa, pero normalmente basta con que empiece el curso y juntemos a nuestros hijos en aulas para que las epidemias comiencen. Y cuanto más pequeños son los niños, más claro está. Pensad en cómo ha sido nuestro pasado. Cuando nosotros teníamos 2 años, todos tenemos un oscuro pasado en los que éramos mucho más cochinos de lo que nos gustaría admitir. Pero si observáis cómo se comportan un niño de 2 años en una guardería o sencillamente en su propia casa, lo normal es que coja un objeto y en su afán de exploración pues lo golpee, lo toque con sus manos y también que lo saboree. Es decir, un niño coge, ve un objeto de este tipo y él hace su propia investigación, ve que es transparente, que es circular y lo siguiente es meterlo en la boca y comprobar que sabe a goma e inmediatamente ofrecérselo a su compañero para que él refrende su ensayo clínico. Entonces el otro amigo también lo va a tocar, se lo va a meter en la boca. Entonces imaginaros la facilidad con la que un niño va a contagiarse y ser contagiado cuando están constantemente compartiendo ya no solamente el aire que respiran, sino que están compartiendo constantemente sus secreciones, llevándose las manos a la boca, tocando los objetos, sus amigos vuelven a tocar los objetos o directamente metiéndose piezas de Lego o de lo que sea dentro de la boca y ofreciéndoselas a sus amigos. Es una cosa que hacen constantemente. Y es lógico que cuando hay curso escolar y cuando los juntamos a todos, pues que se produzcan muchísimas más epidemias, sobre todo entre ellos, pero también contagiándonos a nosotros, sus padres. También está el detalle de que hay ciertas enfermedades que no son catarros que se pueden confundir fácilmente. Pues por ejemplo lo que os decía antes, si salimos al frío y inhalamos un aire muy frío, probablemente se nos irrite la mucosa nasal y eso en apariencia puede parecer un catarro. La gran diferencia con respecto a una enfermedad respiratoria es que la irritación producida por frío se cura fácilmente volviendo a entrar en casa, estando unas cuantas horas en el interior y ya la fosa nasal pierde esa irritación que tenía y vuelve a la normalidad. Ya no tenemos congestión, ya no nos gotea la nariz y volvemos a estar bien. Y después otra cosa muy frecuente, que es la hipotermia leve. Si una persona comete el error de salir con un nivel de abrigo excesivamente bajo a la calle, lo que va a ocurrir es que esta persona va a pasar frío y si esa situación se prolonga durante muchos minutos u horas, esa persona cuando vuelva a su casa se va a encontrar mal durante bastante rato, en el cual pues esa persona va a tener, como os explicamos en el vídeo de la fiebre, el termostato va a saltar, el hipotálamo va a detectar que el cuerpo tiene una temperatura muy baja y esta persona va a empezar a sentirse mal, a buscar abrigo, a intentar instintivamente acercarse a fuentes de calor o incluso a aceptar con agrado pues un caldito caliente, una cosa de ese tipo, algo que le ayude a recuperar la temperatura corporal normal porque su hipotálamo detecta que está en una temperatura más baja de lo normal. De nuevo, esto puede parecer una infección respiratoria, pero la gran diferencia está en que esa persona que tiene una hipotermia leve, después de un par de horas en su casa, una vez que recupere su temperatura corporal, se va a encontrar bien. Sin embargo, una persona que tenga una infección respiratoria va a estar mal durante varios días. Igual también aquella que tenga síntomas nasales. Si son debidos a un virus, no se le va a solucionar tan fácilmente. La persona va a estar varios días y no solamente un par de horas mal. Y después probablemente lo que causa una mayor confusión haciéndonos creer que el frío causa catarros es el periodo de incubación de las enfermedades. Normalmente cuando una persona coge un virus respiratorio, lo habitual es que haya un periodo de incubación de unos 2 o 3 días hasta que la persona por fin se sienta francamente mal. Y también es muy frecuente que el día antes del debut sintomático clásico, es decir, el día antes de la fiebre, el día antes de los mocos, la persona se encuentra aparentemente bien, pero ya empieza a tener los primeros esbozos de síndrome febril. Esa persona empieza a estar ya un poco más tontita con la temperatura. Esa persona nota que cualquier sensación de corriente le resulta molesta, le causa además una sensación de malestar corporal. Y una anécdota que se repite una y otra vez en nuestra consulta es que cuando viene una persona con este tipo de procesos, pues suele soltar un comentario de ya les dije yo en el autobús que cerrase la ventanilla porque había una corriente horrible. Y yo cuando le pregunto, le pregunto, ¿y usted era la única persona que se quejaba en ese autobús de la ventanilla abierta
o iban todos quejándose. Y dice, no, no, solo me quejaba yo. Y dice, ya, porque usted estaba incubando la enfermedad, a usted le molestaba el frío y el resto del pasaje estaba completamente a gusto porque no estaban en fase de incubación. Y si os paráis a pensarlo, la última vez que enfermasteis y le echasteis la culpa al frío, probablemente no tendréis un recuerdo de que el resto de la gente también se estuviese quejando del frío, porque solamente el que está incubando está tan especialito con el frío y con la temperatura como para percibirlo. Y eso, obviamente, en nuestra mentalidad cortoplacista hace que relacionemos. Es decir, como ayer pasé frío, hoy estoy acatarrado. Y en realidad es al revés. Como hoy estoy acatarrado y ayer estaba en fase de incubación, ayer estaba muy sensible al frío. Y de hecho, a los que os gusta hacer deporte, también hay otras cosas que os permiten saber que estáis en periodo de incubación. Si normalmente estáis acostumbrados a entrenar, pues poniendo, por ejemplo, que corréis 8 kilómetros todas las tardes, y de repente hay un día que os entra un pajarón y que en el kilómetro 4 ya no sois capaces de seguir corriendo, es muy posible que al día siguiente estéis enfermo. Es decir, una de las múltiples razones por las que uno puede tener una pájara cuando está entrenando es que esté en fase de incubación. Pero durante esa fase no tienes forma de saberlo. Hasta el día siguiente, cuando te encuentras realmente mal, no te das cuenta qué es lo que te había pasado el día anterior. El caso es que esta incubación muy probablemente es la que está detrás de muchísimas creencias irracionales que hay sobre el frío y los catarros. Y bueno, dicho esta serie de curiosidades, evidentemente no quiero que nadie se quede con la idea de que hay que ignorar completamente el frío y salir a la intemperie independientemente del nivel de abrigo. No, lo que debemos hacer es ir siempre con un nivel de abrigo que nos haga sentir confortables, porque nuestro hipotálamo, que es nuestro termostato y es el que nos está informando constantemente nuestra temperatura en tiempo real, es el que decide si estamos a la temperatura adecuada o no. Si tenemos frío, debemos abrigarnos, y si tenemos calor, debemos destaparnos. Es así de sencillo, estaremos haciendo caso a nuestro hipotálamo. Con respecto a los padres de los niños, pues, hombre, si son niños de menos de 3 años que todavía no tienen bien desarrollado su sentido de la temperatura o sencillamente no son capaces todavía de hablar y decirnos si tienen frío o calor, sí que debemos nosotros abrigarlos intuitivamente a un nivel de abrigo pues similar al que nosotros mismos llevamos. Pero si tenemos niños de 4 o 5 años o más que están en el parque corriendo, subiendo, bajando, echando un sprint para la izquierda, otro sprint para la derecha, esos niños van a estar generando muchísimo calor muscular y si os fijáis, por mucho que vosotros parece que están pasando frío, vais a ver que tienen las chapetas coloradas, vais a comprobar que los niños están sudando, que es una señal muy evidente de que el niño no está en hipotermia, no está teniendo frío y lo que vamos a hacer abrigándole más es exacerbar el estado de disconfort del niño. Vamos a hacer que el niño sude más, vamos a acercar más al niño a la hipertermia, pero no le vamos a causar ningún beneficio de salud. Entonces, pensemos con sentido común, o incluso os desafío, imitad a vuestro hijo cuando lo llevéis al parque, intentad correr lo que corre él, corred hacia la izquierda, corred hacia la derecha, subir las escaleras, bajar las escaleras y ved si sois capaces de hacer eso con todo el nivel de abrigo convencional, porque vais a comprobar que lo vais a pasar muy mal y os vais a morir de calor, porque durante el ejercicio generamos calor, como habíamos dicho en el vídeo sobre la fiebre. Cuando generamos un exceso de calor, nuestro termostato reacciona, nos da sensación de calor y se nos dilatan los capilares sanguíneos, sudamos y tenemos sensación de calor para destaparnos y así poder disipar mejor el calor y alcanzar la temperatura óptima interior, porque la temperatura no es bueno pasarse ni por exceso ni por defecto, tenemos que estar a la temperatura que nos manda el termostato. Pero bueno, sobre todo, a mí lo que más rabia me da, como os decía, es la oportunidad perdida, cuando veo que hay gente que enferma con mucha más frecuencia de lo normal y pierde el tiempo buscando la forma perfecta de hacer el blindaje hermético absoluto para que no les entre nada de frío en el cuerpo, porque no van a conseguir nada. Lo único que van a conseguir es perder mucho tiempo y tal vez dinero en comprar ropa de abrigo sin estar consiguiendo mejorar su salud de un modo real. Y esto es muy particularmente importante para los padres. Y sobre todo podemos utilizar a la gente en nuestro entorno, o por ejemplo el entorno de nuestro hijo, como fuente de referencia. Si veo que mi hijo enferma muchas más veces que los demás niños de la clase, debería buscar cuál es el trastorno que está detrás de la mayor sensibilidad de mi hijo a los catarros. Y muy difícilmente va a ser que el niño no tenga suficientes abrigos, porque probablemente el niño vaya igual de abrigado que los demás compañeros de clase. Sin embargo, este niño enferma más. Tenemos que averiguar qué ocurre. Bajo ningún concepto es admisible que un niño coja 4 bronquitis en un año todos los años, porque no hay tantas epidemias de virus responsables de bronquitis en condiciones convencionales. Todos los años hay alguna epidemia de virus sincitial respiratorio y alguno más que puede provocar bronquitis. Pero si un niño está cogiendo varias bronquitis al año, hay que averiguar cuál es el trastorno que hay detrás. Lo habitual es que sean trastornos de tipo hipersensibilidad, como es la atopia y la alergia, que suelen ser los principales causantes, pero no solamente son ellos.
También hay niños que pueden tener una fibrosis quística que debe ser diagnosticada. Cuanto más retardemos el diagnóstico, más daño estamos haciendo a nuestro hijo. Hay niños que pueden tener déficit de IgE, trastornos del complemento. Hay una serie de patologías inmunitarias que pueden provocar un aumento de los catarros. Entonces, si nuestro hijo enferma con mucha más frecuencia de lo normal, deberíamos comentarlo con el pediatra e insistir en buscar una solución a estos catarros, porque puede haber una enfermedad por detrás que es lo que lo justifica. Perder el tiempo pensando en bufandas y en gorros es lo que digo, perder el tiempo. Y después, no olvidemos que no solamente el frío irrita las mucosas respiratorias de nuestro hijo, también la inhalación de gases tóxicos. Y sobre todo cuando hablo de gases tóxicos no estoy hablando de cosas muy raras, estoy hablando del humo de tabaco. Si somos fumadores, no deberíamos fumar nunca cerca de nuestro hijo, porque nuestro hijo, al respirar ese humo de tabaco, le vamos a irritar las vías respiratorias y le convertimos en un niño mucho más proclive a coger también él un proceso catarral. Así que, en resumen, lo que os digo, todo el mundo, niños y adultos, debemos llevar el nivel de abrigo que nos pida nuestro cuerpo en cada momento, y si enfermamos con mucha frecuencia, no pensemos en abrigos, pensemos en el pediatra y pensemos en el médico de familia. Eso es lo que realmente nos va a hacer un favor. Y bueno, si en este momento estáis viendo el vídeo y estáis teniendo algún tipo de catarro, ya sea de tipo nasal o de tipo bronquial, os recuerdo que tenemos dos vídeos al respecto en nuestro canal de YouTube, al que podéis recurrir si queréis algunos consejos prácticos de cómo curarse más rápidamente de ello. Y de nuevo os digo, si os apetece manteneros al día de nuestras novedades, podéis haceros seguidores de nuestro canal haciendo clic en el botoncito que os aparecerá por aquí. En el próximo vídeo vamos a ver si consigo convencer al pediatra para rodar un vídeo sobre precisamente el asma infantil, que es una de las causas que subyacen a las bronquitis infantiles de repetición. Me despido de vosotros hasta ese próximo vídeo. Un saludo.